Vamos a hablar del transgeneracional o de nuestro árbol genealógico, se puede decir también. Todos tenemos historias familiares que nos atraviesan y muchas veces las historias se repiten para sanar aquello que nuestros antepasados no pudieron sanar por sus estructuras, por sus vivencias, por sus creencias. Entonces, no solo heredamos la biología de nuestros ancestros, sino también heredamos los aspectos emocionales y aquellas vivencias o situaciones que no pudieron resolver en ese momento. Quizás en esa situación o en ese momento en que nuestros antepasados vivieron esa situación por miedo, por necesidad, por tener que escapar, por un montón de situaciones, no se presentó la posibilidad para que pudieran resolver o para que pudieran expresar esos estados emocionales. Entonces, nada desaparece, ¿no? Todo aquello que callaron, que silenciaron y que vivenciaron está grabado también en el inconsciente familiar, ¿no? Entonces, es por esto que nosotros repetimos muchas veces las historias y no nos damos ni siquiera cuenta. A veces decimos, no queremos ser como papá, no queremos ser como mamá, no queremos ser como el abuelo, la abuela, tío, primo, y de repente nos encontramos viviendo la misma situación sin siquiera darnos cuenta. Esto se presenta para que podamos resolverlo. Entonces, estas cuestiones emocionales, estas cuestiones que se fijaron en nuestro árbol, las vamos a estar viviendo y reproduciendo y quizás no nos vamos a dar cuenta en ese momento hasta hacer un análisis y detenernos a observar qué está pasando. Quizás si yo tengo un conflicto hoy en día con mi papá, probablemente mi mamá tuvo también un conflicto con su papá o quizás su mamá, ¿no? Entonces vamos a arrastrar, por dar un ejemplo, ¿no? Este conflicto con papá, conflicto con mamá, conflicto con la economía, conflicto con las relaciones, conflicto con los vínculos, ¿no? Puede ser en distintas áreas o quizás también en todas, ¿no? Entonces vamos a estar repitiendo esto que se hereda a nivel inconsciente. A veces también puede pasar que heredamos el nombre de algún abuelo, abuela o incluso de nuestros padres. Entonces, algo de las vivencias de ellos también a través del nombre van a pasar a nosotros. Ese inconsciente familiar también forma parte nuestro. Tenemos un inconsciente colectivo, tenemos un inconsciente familiar y un inconsciente individual que tiene que ver con nuestras vivencias después también, ¿no? Pero no nos olvidemos que el mundo nos lo muestran y nos lo enseñan nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Entonces es esta familia la que nos muestra el mundo a través de sus ojos y a través también de sus heridas, a través de sus experiencias y de sus vivencias. Entonces, como decíamos, no es solo la parte biológica la que heredamos, sino también la emocional que viene con. Si me estoy dando cuenta que estoy repitiendo alguna situación, puedo recurrir a hacer un análisis del árbol transgeneracional. Entonces, con las fechas, con los nombres de mis ancestros, puedo empezar a diseñar el árbol, el cual me va a brindar muchísima información para poder sanar todas estas vivencias. Esto tiene que ver también con perdonar, ¿no? Perdonar quizás algo que no se perdonó antes o una vivencia que no se pudo resolver. Quizás nos toca a nosotros perdonarla, resolverla, aprender a gestionarla, ¿no? Hoy en día tenemos muchos más recursos que antes, ¿no? Hoy hay más prácticas de gestión emocional, hay muchas terapias, hay un montón de cosas a las cuales podemos recurrir que antes por ahí no estaban tan a disposición de nuestros ancestros. Entonces, como otra herramienta más para poder sanar y para poder liberarnos de las cargas inconscientes que traemos de este transgeneracional, es armar el árbol, como les decía, tener
conocimiento de las vivencias y poder hacer un trabajo de soltar esas vivencias, de perdonarlas, de resignificarlas para que nosotros podamos tener nuestras propias experiencias y dejemos de repetir esos patrones, si es que estamos repitiendo, que tienen que ver con las vivencias de nuestros ancestros.